Muy bien. Bueno, para mí y por parte de toda mi familia es un privilegio estar con vosotros en esta mañana. Desde todo este tiempo que hemos estado un poco de baja por esta temporada cuando ha nacido mi primer hijo joven, ha sido una bendición recibir de parte de todos vosotros el amor que tenéis tanto hacia nosotros como para Owen. Así que quiero extender también las gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros en esta temporada. Entonces, para mirar lo que hemos oído antes en la palabra de Dios, cuando tú piensas o escuchas la frase reino poderoso, ¿qué te viene a la mente, no? Seguramente para el estudiante de la historia universal puede pensar en grandes imperios, quizás, ¿no? Tal como existía en el siglo XVI o el siglo XVII. Quizás nuestro mismo reino español seguramente vendrá a la mente de muchos, o quizás el Reino Unido de Inglaterra, como estos reinos en su momento que dominaban la gran mayoría del mundo. Por lo tanto, al pensar en un reino grande y poderoso, tal vez pensemos en una gran presencia militar, tal como la Armada Española, o el esplendor de los palacios enormes con las ceremonias acompañadas con toda la parafernalia que conllevan esos eventos, ¿verdad? Sin embargo, también es cierto que en la iglesia misma estamos acostumbrados a hablar de un reino, ¿no? El reino de Dios. Es lo que el Señor mismo nos ha enseñado a orar, de hecho, ¿no? Que venga tu reino. Por lo tanto, hay que preguntarnos sobre el reino tanto a nivel personal como al nivel mundial, porque esto nos deja un poco confusos quizás, ¿no? A nivel personal, si de verdad creemos que formamos parte, tú y yo, de un gran reino, experimentamos, por lo tanto, nuestra vida como que pertenecemos a un reino poderoso. Y al nivel mundial, entonces, ¿por qué vemos tanto rechazo de Cristo y desde luego tanta maldad, guerra y muerte, que supuestamente Cristo está reinando ahora mismo con poder? Pues hoy a través del texto que hemos leído antes vamos a analizar estas preguntas que causan tanta incertidumbre e inquietud en muchas personas. Así que vamos a volver a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 17, empezando una vez más desde el versículo 20 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice la palabra del Señor: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces empezamos esta sección viendo cómo los fariseos hacen a Cristo una pregunta muy directa. Y aunque cada vez que los fariseos preguntaban algo a Cristo, sus motivos casi siempre eran cuestionables. Normalmente era una trampa, ¿no? Para ver si podían fiarle en algo. No obstante, esta duda e inquietud era una cuestión que casi todos los judíos seguramente se habían preguntado miles de veces en aquellos días. El orgullo de su identidad judía se arraigaba en la libertad que experimentaron tras 400 años de opresión bajo Egipto, y ahora se encontraban de nuevo bajo la opresión, pero por parte de los romanos. Después de ser librados de Egipto, no solo experimentaron libertad, sino bajo ciertos reyes, tales como David y luego su hijo Salomón, fueron uno de los reinos más poderosos del planeta en aquel entonces. Sin embargo, después de esta época dorada, digamos, más adelante, experimentaron un exilio bajo Babilonia y ahora en este momento, en nuestro texto, son controlados por los romanos. Y ahora no puede contener su ilusión los judíos al pensar en
volver a ser una vez más ese reino poderoso, que según las Escrituras iba a ser aún más poderoso y aún más glorioso de lo que experimentaron bajo David y Salomón. Entonces, lo que a nosotros nos puede parecer como una pregunta simple, desde luego para un judío del primer siglo, esta pregunta era quizás la más importante de todas. Y de alguna forma podemos simpatizar con su frustración, ¿no? En nuestros días. ¿Cuánta injusticia observamos día tras día? Tanto que la maldad, la tragedia ha llegado a ser lo más normal en nuestros días también. Y parece que cada día escuchamos de un tiroteo de una escuela o una tragedia de un ataque terrorista más, que es un día más y más frecuente en estos días. Y tal como estos judíos, nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo reinará la injusticia? ¿Hasta cuándo reinará la muerte? Pero sobre todo para los judíos, que les había sido prometido una paz desde los judíos y para los judíos. Y por esta promesa, casi todos habían llegado a la conclusión que esta paz vendría a través de una reinstalación de un tipo de imperio judío que conquistaría el mundo por la fuerza, no tal como antes. Y es sobre todo por esta razón que la respuesta de Cristo no solo les dejó perplejos, sino que les causaría algo de ofensa. Porque lo único que les dice, de hecho, a los fariseos es lo que encontramos en los versículos 20 y 21. Porque en el versículo 22, todo el discurso que viene después está dirigido específicamente ¿a quién? A los discípulos. Por lo tanto, lo único que encontramos registrado por Lucas es lo que Cristo dice a los fariseos a esta importantísima pregunta, es esta breve respuesta en versículo 20. Respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Te puedes imaginar la reacción de los fariseos, ¿no? Esperando como con anticipación a que dijera más o explicara lo que acaba de decir, pero no? Porque desde la perspectiva de los fariseos no parecía tener nada de sentido. No podían cuadrar esto. Esta frase, el reino de Dios no vendrá con advertencia, literalmente se traduce desde el original como que vendrá de una forma que no se puede observar. Imagínate la confusión ahora de los fariseos. ¿Cómo puede venir el reino más poderoso de la historia humana y que no se puede observar? Y luego, como para rematar, concluye en el versículo 21 diciendo que el reino ya había llegado, ya está entre vosotros. Ellos seguían bajo el imperio romano y la nación judía no podía ser más diferente que la que existía en los tiempos de David, desde luego. Deberían haber mirado a Cristo como una especie de Don Quijote que había gigantes en vez de molinos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede Cristo decir estas cosas? Para empezar, debemos entender, desde luego, el uso íntegro del concepto de un reino según las Escrituras del Antiguo Testamento. Porque tal como empezamos pensando desde los grandes reinos históricos, es muy fácil de equivocarnos y pensar que al imaginar un reino estamos refiriendo a un territorio con fronteras, tal como distinguimos entre los reinos de España, de Reino Unido, hoy en día, de hecho. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que por este término se da a entender el acto de reinar o gobernar específicamente, no simplemente un territorio específico distinguido por otros. Quizás uno pensaría, por ejemplo, que el cielo sería el reino de Dios, tal como la expresión en las Escrituras, el reino de los cielos. Pero sin embargo, para los judíos esto no fue nada más que una forma de evitar pronunciar la palabra Dios o Yahvé. Por lo tanto, en vez de decir el reino de Yahvé o el reino de Dios, dirían el reino de los cielos, aunque en este tiempo fuera nada más por sus propias supersticiones. Entonces, el concepto del reino de Dios primordialmente está apuntando no al dónde, sino al quién. Está haciendo referencia del acto soberano de Dios mismo para efectuar su voluntad a lo largo de la historia del mundo. Lo que nosotros observamos, por lo tanto, y reconocemos como la historia humana
no son más que una serie de actos, no son un acto de serie de actos humanos al azar. Pero la historia, en su sentido más esencial, es nada más que el Señor revelándose a sí mismo para llevar a cabo la redención de toda la creación. La Biblia propiamente entendida es donde observamos la actividad divina a lo largo de la historia y más específicamente cómo Dios se revela por medio de ella. Esto es lo que entendemos como la historia humana. Tanto la historia humana como la Biblia son teocéntricos, es decir, que están mostrando lo que Dios está haciendo. Aunque a nosotros siempre nos gusta ver la historia simplemente como el avance del ser humano, el triunfo humano. Sin embargo, nosotros no estamos en el centro de esta historia, sino lo que Dios está haciendo para revelar su santidad en toda su creación. Eso es lo que entendemos por el reino de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo aquí habla de la venida del reino de Dios, no está haciendo referencia a un evento con ramificaciones mayormente políticas, como entenderíamos tú y yo. Por eso dice que no han de buscar señales y advertencias visibles de esa forma. ¿Y cómo es que Cristo puede decir eso? ¿Cuál es su base? La base de todo este argumento es dada al final del versículo 21. Donde dice, ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El ejemplo más claro de que no iban a ver señales visibles del reino era porque el rey del reino les estaba hablando cara a cara y no lo reconocieron. Como decíamos antes, el reino no se trata de un territorio, de una presencia militar o una entidad política, sino más bien se trata y se centra en el rey mismo. Y si el rey había llegado, entonces el reino mismo en toda su plenitud había llegado y estaba entre ellos. Ellos no eran capaces de reconocer la realidad de ese reino. Un reino que no era de una naturaleza política, sino uno con fines muchísimo más grandes, absolutos y exhaustivos. Ellos se vieron solo a sí mismos en el centro del plan real de Dios. Sin embargo, el Señor Dios Todopoderoso no es solo el Rey de los judíos, sino de toda la creación y toda nación. Entonces su plan, que aunque incluye y utiliza el pueblo judío, no termina en los judíos, sino que se trata de que Dios y solo Dios reciba toda honra y gloria por los siglos de los siglos. No era simplemente que los judíos fueran vistos como una nación influyente e importante. Por eso había esta gran desconexión de lo que Cristo estaba haciendo y enseñando y lo que esperaban los judíos. Dios mostró su propia grandeza a través del pueblo más insignificante del mundo, Israel. ¿Para qué? Para llevar a cabo que no solo una nación, ni un solo continente, ni un solo planeta, sino para que toda la creación sea redimida para la gloria de su Señor. No para la gloria del humano, no para la gloria de Israel, sino para la gloria de aquel que por su gracia nos llama a su pueblo y Él declara ser nuestro Dios. Y ahora en Cristo nuestro Padre. El reino de Dios que había llegado no era un reino que podían apreciar los fariseos. Un reino eterno y justo siempre sufrirá desprecio en un mundo efímero y malvado. Es solamente lógica. Es de sorprenderse entonces que la realidad de este reino ni es buscado ni apreciado por un mundo como el en que vivimos nosotros. Cristo entonces nos enseña la forma en que Él, como Dios y Rey, siempre ha reinado usando lo insignificante y lo no visible para mostrar su grandeza. Y ese es el punto principal de nuestro texto en esta mañana que tenemos que destacar sobre todo. Si queremos tú y yo experimentar y ver el poder glorioso y infinito del reino de Dios, no podemos acudir a cualquier riqueza mundial o carnal.
Solo en Cristo mismo habita la plenitud del Dios invisible, quien es el Rey eterno. Porque lo que nuestro texto nos enseña, sobre todo, es que aunque el reino de Dios es un reino gloriosamente presente, tal como era en esos tiempos cuando llegó Cristo, no obstante, aunque es un reino gloriosamente presente, no obstante, el resultado inevitable de su inauguración significará una redención y dominación perfecta y justa de toda su creación, de todo el mundo. Por esa razón, Cristo, en otras palabras, habla del reino como esa semilla, no en otras parábolas, esa semilla de mostaza, o como la levadura que lo deja al final todo leudado. Cristo usa estas imágenes porque para describir el reino de Dios, para que captemos que aunque al principio no parezca apenas visible o importante o significante, de repente llegará a ser inevitable y cubrirá toda la faz de la tierra. Por esta razón vivimos nosotros en lo que los teólogos siempre han llamado el ya, pero el todavía no. Es decir, el reino de Dios se inauguró con la venida de Cristo, pero seguirá avanzando, reinando y gobernando en lo secreto de los corazones de su pueblo para llevar a cabo su voluntad. Y así sembrando esperanza en todo el mundo hasta que el día de la gran cosecha, ¿no? Cuando lo que ha existido en el ámbito invisible durante todos estos años se manifestará por fin para ser juzgado una vez y para siempre. Y eso es lo que Cristo explica luego a sus discípulos. Pues porque seguramente ellos estaban pensando lo mismo que los fariseos, con esta pregunta tan cargada de emoción. Pero a ellos les explica que aunque el reino no ha venido de una forma pública y grandiosa, la consumación de ese reino sí que será visible y tampoco vendrá con aviso, sino de repente tal como un relámpago. Miremos otra vez a nuestro texto, empezando en Lucas 17, 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí, helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que parezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Notas bien el uso frecuente de la frase los días o el día del Hijo del Hombre? Y aquí encontramos a Cristo apuntando a sus oyentes judíos a su verdadera identidad, como aquel de quien habló el profeta Daniel. Eso es una frase explícita de ese profeta. Por ejemplo, si miramos en el Antiguo Testamento también el libro de Daniel, si miramos Daniel capítulo 7, versículo 13-14, podemos ver esta identidad, este evento claramente. ¿A quién se refiere Cristo? En Daniel 7, 13-14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Igual como en la siembra, como sabrá bien la gente que trabaja en eso, en la siembra siempre hay dos fases, la de sembrar y la de cosechar. Pero la frase de sembrar solo existe ¿para qué? Para la cosecha. Entonces, si quieres acompañarme también a otro uso de esa frase de hijo de hombre, en Mateo 13, Cristo también hace referencia a esta frase. En Mateo capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre.
El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo de Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces nuestro deber ahora, en esta frase breve y efímera, que es la de la siembra, es asegurarnos que ya estamos viviendo en este reino de Dios. Podemos decir ahora, el reino está en medio de nosotros. Pero cuando venga la consumación inminente de ese reino en toda su totalidad, lo que hemos visto y contemplado por la fe, entonces lo veremos y nos gloriaremos completamente con nuestros ojos, con un gozo sin reservas y sin impedimentos. El problema entonces es que hemos nacido enemigos de este reino, ¿no? Somos por naturaleza orgullosos y ciudadanos del reino de Satanás, que pronto será justamente destruido. Ese es nuestro gran problema. No pertenecemos ni podemos tener parte de nada de este reino, porque nuestra naturaleza es totalmente opuesta de este reino. Entonces, ¿cuál es nuestra única esperanza según este texto en Lucas 17? Empezando otra vez en versículo 24. Porque como el relámpago que al purpurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como Rey Cristo vino y vivió una vida perfecta, agradando al Padre en todo, para así conquistar el último enemigo, la muerte. Y por su muerte en una cruz romana conquistó el poder del pecado y ya la muerte en la que hemos nacido esclavizados, el pecado. Y porque Él venció a la muerte por medio de la suya y posterior resurrección, por lo tanto, tiene toda la autoridad para rescatarnos del juicio pendiente. Y la única forma que podemos apropiarnos de esta gran realidad es por la fe en este rey, que es el Hijo del Hombre. Solo las personas que ponen su fe en el Rey ahora, en el reino presente, experimentarán la salvación del juicio final, cuando la totalidad de ese reino de repente sea completado. Ahora no es el momento de analizar cada noticia y especular sobre cómo serán los días finales, sino que ahora es el momento de aceptar y someterse por la gracia del arrepentimiento al Rey que está presente para perdonar ahora. Porque en un momento este tiempo de misericordia se habrá acabado para siempre y no habrá aviso alguno. Ese día final será repentino. ¿Sabes cuándo se descubre un francotirador en el campo de batalla? Cuando ya es demasiado tarde. Así que te rogamos a qué estás esperando si todavía no te has arrepentido por la fe. El reino ya ha llegado y cada segundo que pasa, hermanos y hermanas, es un segundo menos del tiempo de siembra. La salvación y el reino te es ofrecido hoy mismo. Abandona, pues, por una vez tu orgullo y tus excusas. Busca a Cristo, busca su perdón. Tus actos religiosos no te pueden salvar de ese día de cosecha. Tus buenas intenciones tampoco pueden ofrecerte paz con aquel con quien vives en enemistad. Descansa solo en Él para que sea tu Dios y tu Señor. Pide al Señor que te tenga misericordia. En el tiempo que nos queda en esta mañana, entonces, en nuestro texto,
vamos a concluir mirando estas dos etapas del reino presente y su inminente final. Yo, por la gracia de Dios, no he vivido ninguna guerra. Sin embargo, observamos algo que yo creo que nos ayuda a entender la realidad actual en que vivimos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se acabó por fin nuestra propia guerra civil en el siglo XIX, aunque la victoria ya se había ganado y era oficial, en ese momento no todos los esclavos fueron librados, que fue el gran propósito de esa guerra, librar la esclavitud de nuestros propios hermanos, ¿no? Sin embargo, lo fueron con la victoria del presidente Abraham Lincoln. Era solo una cuestión de tiempo hasta que la realidad de esa victoria tuvo efecto. Esos esclavos en ese momento de victoria no fueron así librados, pero con la inauguración, con la victoria ya dada, era solo una cuestión de tiempo hasta que su plena libertad fuera realizado y experimentado. Encontramos algo parecido en este entremedio en el que el reino de Dios, que ya ha sido inaugurado por la victoria en la cruz, es solo una cuestión de tiempo en que llegue o nuestra completa liberación o para los enemigos su completa y justa destrucción. Ese es el primer de nuestros dos últimos puntos. ¿Cómo vivimos la vida ahora en el reino? Vamos a leer una vez más en Lucas 17, empezando en versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llevó del cielo fuego y azufre, los destruyó a todos. Y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pues nuestro Señor usa el ejemplo de dos personajes y dos historias bíblicas. En los dos casos, la vida para todos los que vivían en medio de ellos parecía normal, ¿no? Comían, bebían, compraban, vendían, planteaban, edificaban. Normal. La gente hacía la vida de siempre. Con todo esto, sedujeron a otras personas al pensar que no había nada que temer. Les dieron una confianza falsa, creyendo en que no había razón de creer que la vida no seguirá siendo así. Siempre ha sido así, desde que yo lo he experimentado. Pero cuando vino la lluvia y vino la tormenta del fuego y azufre, esa confianza resultó en su destrucción completa, como vemos en nuestro texto. Sin embargo, en el caso de Noé, por ejemplo, en medio de un mundo entero que estaba contra él, le habría asegurado que no había nada de que temer, ¿no? Le habrían dicho, relájate, bebe, come, vive la vida tal como todo el mundo, literalmente, Noé. Le habrían dicho, igual, Noé, ¿no ves que eres literalmente la única persona en este mundo pensando y viviendo de esta forma, preparándote para un supuesto juicio? Mira todo el mundo. Nadie piensa como tú. Pero como dijo el famoso reformador John Knox, Dios más uno siempre son mayoría. Y lo que vemos en estos casos es que para vivir en el reino en nuestro día a día, no se puede contar con el patrón de normalidad como una evidencia de una falta de juicio. Que Dios se ha encontrado veraz, aunque todo el hombre mentiroso. Porque esto es exactamente en lo que habían puesto su esperanza estas personas, tal como muchísimas personas hoy en día. Entonces, o nos aferramos a este mundo caído, destinado para la ira y todos los deseos carnales de esta vida normal y tranquila, en que llegado el momento será juzgado de una forma más terrible que los tiempos de Noé y Lot. Debemos aferrarnos a la gracia de Dios tal como Noé y Lot para ser salvos de este mundo, de arrogancia y confianza falsa. ¿Vives tú entonces ilusionado por todo lo que este mundo te puede ofrecer? En tu corazón, ganancias materiales, el grado de nuestros amigos, nuestras familias. ¿O vives de una manera que no estás controlado por estas cosas temporales?
sino que te encuentras experimentando la paz que viene de ser estable, por aferrarte a la roca que no se puede mover. Como dijo el pastor Sinclair Ferguson, vivimos en este mundo nosotros como aquellos que han visto el mundo que ha de venir. Porque tampoco tenemos que especular cómo será ese mundo venidero, es decir, el reino de Dios en toda su totalidad. ¿Por qué? Porque el reino que llegará a su consumación futura, como bien sabemos, ya está presente entre nosotros. Será un mundo de paz perfecta porque en el Rey tenemos paz ahora. Será un mundo de gozo inefable porque en el Rey tenemos en ese momento gozo por Cristo presente. En Él vivimos ahora experimentando todo el poder glorioso por la fe que ha de ser revelado pronto por la vista sin impedimento alguno ni pecado o cualquier maldad. Este es el gran reino en que formamos parte. Pero Cristo nos hace en esta manera una advertencia final cuando nos describe esta gran cosecha, esta última etapa, esta última fase de la siembra. Vemos la última parte empezando en el versículo 31. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Desde el principio de este pasaje vemos esta misma tentación del mundo de aferrarse a las cosas de este mundo, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene en el versículo 31, quieren Cristo y sus bienes. En el versículo 1, quieren Cristo y sus bienes. Tal como la mujer de Lot que querían huir con su familia y volver a contemplar la ciudad que le costaba dejar. Y un corazón que ha sido sembrado por la semilla del Evangelio no busca cualquier otro bien, porque no puede traicionar la completa suficiencia de Cristo como su única esperanza. O Cristo es todo para ti, o es nada. Y para este mundo no hay mayor pérdida. No hay mayor pérdida para este mundo que valorar a Cristo sobre todas las cosas. Y por esta razón encontramos esta frase en versículo 33, que es tan conocida. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Cristo, nuestro propio Rey, perdió su propia vida en todos los sentidos. Sin embargo, por hacerlo, salvó y ganó la vida de su pueblo eternamente para la gloria de su nombre. Hoy, como en ese último día, debemos decir igual que el misionero Jim Elliot, no es tonto. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Si acudimos a este mundo caído para encontrar nuestra identidad y valor, pues entonces igual a este mundo rebelde estaremos llevados a la destrucción justa y terrible. No importa que vayamos siempre a la iglesia, que nuestra familia tenga una relación con el Señor estupenda. Que tu esposo o tu esposa, que sus hijos sean creyentes, no es suficiente para que estés a salvo. Eso es lo que vemos también en el versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Es decir, nuestra proximidad o relación familiar con los miembros de este reino no nos servirá nada si no nos arreglamos nosotros mismos ante este reino y ante este rey. No está del todo claro en nuestro texto, por cierto, cuáles son los que son tomados o dejados para el juicio. Las aguas en el tiempo de Noé llevaron el juicio a la humanidad, pero Noé y su familia por gracia no fueron dejados.
Pero una vez más, este texto no es para que perdamos tiempo en especular detalles insignificantes sobre la venida del Señor que no nos toca saber, sino que nos sirva de advertencia de que el Rey sí o sí acabará lo que empezó, porque su propia muerte y resurrección son la prueba de ello. Entonces acabamos con esta última frase del Señor, en versículo 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Tal como la muerte trae las águilas, está diciendo Cristo, tal como la muerte trae las águilas, los que están espiritualmente muertos atraerán este juicio. Tal como en los días de Noé, Dios, por su gracia, ha preparado un arca. Y esta arca ha sido construida costándole su propio Hijo. Y Cristo es nuestro arca, nuestra salvación. Y cuando entramos en ese arca tenemos la seguridad, el gozo y la paz de que por fin no somos enemigos de este invencible y reino de justicia. Ojalá entremos en la arca de este reino mientras todavía podemos. Celebramos, por lo tanto, la presencia de este reino, hermanos y hermanas, por la presencia espiritual de su Rey, y anhelamos nuestra gran vindicación en aquel día final.